de que hoy íbamos a ver un tema especial, entre comillas, aparte de lo que hemos venido trabajando con nuestro estudio bíblico interactivo, Yo soy el camino. Hoy vamos a hacer un paréntesis, pero este paréntesis tiene que ver con lo que yo estoy haciendo. Voy a hacerles una presentación sobre sexualidad, sobre masculinidad y feminidad, a raíz de que ustedes conocen, yo soy estudiante de teología, y la universidad, uno de los requisitos es, o una de las tareas es poder presentar un video frente a la comunidad en la que yo estoy trabajando o con la que estoy ejerciendo este ministerio. Entonces pues hoy tengo que desarrollar mi tarea, pero pues aparte de eso nos vamos a edificar con algunas cosas que vamos a ver acá y que nos va a presentar no solamente el concepto social que vemos, sino qué nos dice también la palabra del Señor respecto a esto. ¿Bien? Señor, esta mañana te damos gracias a ti, Padre, por el tiempo que tú nos permites estar aquí reunidos como familia, Señor, como hermanos, y por el privilegio de poder compartir no solamente tu palabra, Señor, sino compartir cada experiencia, cada situación que hemos atravesado durante esta semana y poder gozarnos con aquellas que nos traen alegría, Señor, y poder también consolarnos con aquellas que nos traen tristeza, Señor. Permítenos que hoy sea un tiempo de edificación, no solamente en este tiempo que nos das, sino también en la alabanza y en la predicación, Señor. Que tu palabra pueda llegar a nosotros y que fluya a través de tu Espíritu Santo, Señor. En tu santo nombre oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos. Entonces, ahora sí. Pregunta: sexualidad. ¿Qué se imaginan ustedes o qué piensan cuando ven esta palabra? No todos, uno nada más. Levante la mano, allá atrás, ¿quién dijo yo? Tan tímidos. ¿Qué ven qué se imaginan cuando escuchan la palabra sexualidad? Dayana, ¿qué se imaginan? No, que no saben nada de sexualidad. Relación entre dos personas. Relación entre dos personas. ¿Alguien más? Comunicación. Bueno, yo creo que están tímidos es porque la mayoría, en especial, cuando ven esta palabra sexualidad, lo relacionan inmediatamente con sexo. ¿Sí? Entonces por eso es que yo lo veo así como que, ¿será que yo lo digo? ¿Será que no lo digo? Normalmente el ser humano atina a que sexualidad es relacionado con sexo. Pero en términos de diccionario, lo que nos dice el diccionario, y tiene razón Aleida en lo que nos cuenta, es mucho más allá de la relación que se tiene con el sentido de sexo, ¿sí? Más de ver alguna connotación en nuestros órganos sexuales, está más direccionado a que nacemos con eso en nuestro cuerpo, está inserto. Entonces, cuando nacemos, son parte o fundamentos que nos da el Señor para que nosotros podamos desarrollar o tener un propósito especial en nuestra vida. Y es la comunicación, es poder relacionarnos con las personas, poder hablar y hacer diferentes actividades que nos llevan a integrarnos. Entonces, ese es el concepto general de sexualidad. Vincula tanto la parte genital, pero va más involucrada a la parte integral del ser humano. Y de aquí entonces surge una buena pregunta. ¿Creen ustedes que la sexualidad, incluyendo lo que es la masculinidad y la feminidad, es una construcción social o es un diseño divino? Algunos dirán que es un diseño divino y otros diremos que es una construcción social. La sexualidad tiene una serie de características. Una de ellas es lo que ya estamos hablando aquí, que es complementariedad y comunión, que es la capacidad de dialogar, comunicarse y relacionarnos con los demás.
es lo que estamos haciendo. Y por eso somos diferentes, porque nosotros podemos comunicarnos, podemos hablar. Aunque los animales lo hacen, pero pues ellos emiten sonidos, nosotros somos más racionales, ¿sí? Tenemos inteligencia y podemos diseñar diferentes códigos para poder comunicarnos con las demás personas. La relación entre amor y procreación es una de las consecuencias de la complementariedad entre la mujer y el hombre. La palabra del Señor dice que el hombre dijo, dejará Su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces ya vemos que hay un propósito especial en las características de la sexualidad. La vinculación afectiva, obvio que eso tiene que ver mucho con nosotros y ya estamos relacionados y empezamos a tener una afinidad con las personas, sobre todo del sexo opuesto, entonces se va a ver mucho el vínculo afectivo. El valor que nosotros les damos en el sentido del género que tenemos, como hombres y como mujeres que hemos sido diseñados, entonces nosotros damos el valor, damos la honra de lo que nosotros tenemos, cómo cuidamos, cómo valoramos este cuerpo que nos dio el Señor y la definición de la cual nos dio, ¿sí? Soy hombre, entonces mi comportamiento debe ser como hombre y mi actuar debe ser como hombre. Si soy mujer, igualmente mi comportamiento y mi actuar debe ser como mujer. ¿Es un modelo sexual? Obviamente. De pronto pensamos que un modelo sexual, y lo vamos a ver más adelante, pero este modelo sexual tiene que ver es con el ejemplo de lo que veníamos hablando. Si yo soy hombre, pues debo actuar y como tal debo dar el ejemplo. No solamente por lo que me han dado mis padres, por lo que yo soy y lo que he aprendido, sino porque detrás mío viene mucha gente, por ejemplo, nuestros hijos. Entonces ellos tienen que ver el ejemplo en la casa de qué es realmente un comportamiento sexual acertado. ¿Se aprende de diferentes medios? Pues lastimosamente sí. Es una característica especial de la sexualidad, lo aprendemos en las casas, desde la familia, cuando tenemos una familia bien estructurada, que está bien educada, orientada a dar un desarrollo especial a los hijos, y en la misma familia, pues la orientación es un poco clara, es más relevante para poder exaltar estos tipos. Pero muchas veces lo vemos o lo aprendemos directamente en el colegio, algunos con los amigos, la sociedad inclusive empieza a crear falsas expectativas sobre el tema, entonces son diferentes medios y lo mismo que son las fuentes, ¿no? Ya encontramos todo lo que son los medios de comunicación, donde empiezan a hacer una transmisión de conocimientos diferentes y que los llevan al ser humano a tener esos conceptos de pronto errados en lo que tenemos. Como les dije, vamos a hablar específicamente de lo que es masculinidad y feminidad. Ahora, ¿qué creen ustedes o qué concepto tienen de masculinidad y de feminidad? Cuando hablamos de masculinidad, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Hombre. Fuerte. La parte viril. Parte viril, qué bien. ¿Alguien más? Feminidad. Delicado. Delicadeza. Delicados. Belleza. Mujer. La masculinidad está relacionada con la parte de la virilidad del hombre, de cómo se ve, y está relacionada directamente en este sentido, sí, con la parte genital, biológica del hombre, de cómo se desarrolla. Y lo mismo en el sentido de la mujer, ¿no? La parte genital y cómo está estructurada su forma de ser la mujer. Desde los tiempos antiguos podíamos evidenciar que la masculinidad se podía ver así. Vemos en la época de los griegos, a Hércules era representado de esta forma, como un ser masculino, como un ser viril. En la época como en los 70, los 80, Fabio recordará, creo que se alcanzó a vestir así, entonces estaba, sí, la época de los 70 era muy rockero y eso era un modelo de masculinidad para la sociedad.
Hoy en día, las muchachas ven así a los hombres fuertes, lo acabo de decir Licen, fuertes, corridos, llenos de potencia, y para eso es la masculinidad. ¿Cómo los ven? ¿Cuál de los tres les gusta? ¿Ninguno? Pero dijeron ninguno y contestaron los hombres. Yo no quedaría con ninguno. La feminidad. Vemos a la diosa Juno, también representada en la época de la época griega, y vemos cómo era representada la belleza, cómo se podía ver la feminidad en los años 70, 80. Ahorita también logró verse así. Rockera. Bueno, todavía conserva el corte un poquito, pero la veíamos así, y eso era algo femenino, eso era algo, una belleza espectacular. Ya del 2000 para acá vemos una belleza diferente, una feminidad también diferente, ¿no? Una mujer así esbelta, casi que mostrando todo, pero que en los dos casos, tanto feminidad como masculinidad, están enfocados en otro concepto, ¿no? La parte económica, la parte social, cómo podemos vender, y se utiliza mucho la mujer más en este tipo de eventos, en propagandas, en comerciales, donde exaltan es la belleza de la mujer para poder obtener algo a cambio. Entonces vemos a las chicas águila. Ahí conoce a las chicas águila. Vemos por ejemplo a Jennifer Love promocionando, pues no sé si ese era un traje de ella de rutina de la casa en la semana, porque es una utiliza para la casa, pero es promocionando, es tratando de sacar y todo eso. ¿Qué nos conlleva estas relaciones? Porque primero vamos a basarnos en lo que decía la palabra: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios nos ha escogido a nosotros, somos hijos escogidos con un propósito especial de formar una familia, pero cuando nos creó también nos dio igualdad. Entonces éramos creados a la par, ni el hombre era superior, ni la mujer inferior, ni viceversa. Estos cambios han llevado a que después de que el hombre rompió relaciones, en esa ruptura de relaciones generó ciertos cambios a nivel social. El hombre se enseñoreó de la mujer, y al enseñorearse de la mujer entonces generó en él el machismo. El machismo, ahí como lo ven, así es que deberíamos estar nosotros siempre. No, ¿Quién dijo amén? no, ninguno. Amén. ¿Qué características tiene el machismo? El que manda, el que ordena. Bueno, una característica: cree que la mujer es un derecho, y por tal, hace mucho tiempo se vivía eso. Hoy no se vive el machismo, ¿cierto que no? No. Oye, me traes el cinto ya, por favor. Todavía se vive, aunque ya lo tenemos, digamos, tapado, no sé, lo cubrimos con otros términos, se ve tapado, pero todavía se maneja. Hace unos años, no sé, unos 20, 30 años era más marcado, gracias Claudita, más marcado, y se creía eso, ¿no? Las mujeres, de hecho, la mujer se concebía con el hecho de un poder adquisitivo. Mi suegro tenía como 30, 32 años, pero de pronto el poder adquisitivo también daba como para, y era la costumbre, ¿no? Casarse con niñas de 15, 16 años, negociaban y eso era fácil. Hay culturas en Indonesia donde las niñas desde los 3 años ya están aptas, según la cultura, ya están aptas para entablar una relación amorosa, casarse con jóvenes de 15, 16 o 18 años. Niñas desde los 3 años. 3 años en adelante ya están aptas, según la cultura.
Entonces, todo esto que estamos viendo es cultural, lo que la sociedad ha empezado a generar en nosotros mismos, cómo vamos cambiando, cómo vamos adoptando ciertas costumbres que nos permiten hacer esto. En otras culturas, como en India, la mujer puede hacer parte de un núcleo familiar patrimonial. Cuando hablamos de patrimonial es que el hombre, si este hombre accede a una mujer para casarse con ella, y si el hombre tiene 7 o 6 hermanos, inmediatamente se casa con los 7 hermanos. O sea que todos hacen parte de esa misma mujer. Entonces, eso es cultural. Entonces, ¿quién quiere tener una esposa así? ¿O quién quiere tener más hermanos? Es cultural. Entonces, esto generaba en esa época que uno creía que la mujer era un derecho. Todo porque se distorsionó el tema en el cual, o el propósito del cual habíamos sido llamados. El hombre es el centro de atención. El egocentrismo del hombre es bastante claro en esta época, en el machismo. Como decimos, ya no está tan marcado hoy en día, aunque se ve, pero el hombre generaba, todo giraba alrededor del hombre, ¿sí? Él se paraba y todos tenían que obedecer, correr por acá, y todo el mundo corriendo detrás de él. En Santander, por ejemplo, las familias campesinas, que pues en los lugares más machistas de Colombia, digamos cuando viene una reunión o algo, entonces siempre la reunión es como para visitar al hombre y la mujer que tiene que ir a la cocina. Entonces, no sé, o sea, si va a hablar con una persona, una mujer tiene que irse para la cocina. Sí, o sea, no. el servicio tiene que ser para el hombre. Y eso lo hablamos esta mañana, veníamos hablando de eso, ¿no? De algunos trabajos que nos ofrecían, y ellos nos ofrecieron un trabajo como de servicio en la cocina, y yo no, ya tengo con mi esposo, dijeron por ahí, yo tengo con mi esposo para servirle, eso mejor me quedo así. Otro punto, la mujer solo está para servir, y es lo que acaba de aclarar, dice, en otra parte de la cultura de Santander, la mujer solo sirve para eso, para servir, para ser sometida y nada más. Todo lo que puede hacer la mujer en el aseo, en la casa, y no más. Señor. Hay una situación que yo me muevo de varias partes de Bogotá que me llama la atención. Lo hemos visto. Estas mujeres de alguna tribu que andan con esa manera de niños pequeñitos, pero no todas las mujeres, no siempre hay todas las mujeres porque son niños. Y me dice, bueno, creo que son ecuatorianos, pero digo, este tipo de cosas son una cultura también donde las llenan de niños y las abandonan y a su suerte. Y ya no se detienen. Hace parte también de esta cultura machista, donde el hombre no le interesa, o sea, donde el hombre es el centro de atención, el hombre en su egocentrismo solo piensa en el bienestar propio, ¿sí? Y cuando piensa en su bienestar no le interesa el resto. Por eso las consecuencias de hoy en día que vemos, muchas familias disfuncionales y mucha ausencia de padres, madres, entonces eso empieza a desencadenar otro tipo de consecuencias, ¿no? Ya problemas psicológicos, afectivos, pero todo viene en consecuencia de lo mismo. El hombre pierde el sentido real de lo que es la masculinidad, lo que veíamos anteriormente. Todo el mundo piensa que masculinidad tiene que ver con fuerza, con belleza, con exaltarse físicamente, pero no es realmente, hace parte, pero no es lo más relevante del tema. Feminismo. ¿Qué se imaginan del feminismo? ¿Es lo mismo? ¿Alguna coincidencia con la foto? Mucha agresividad, algunos hombres se sienten así. ¿Qué busca casi todo? Casi todo. Sí, casi todos. Para poder hacer. Okay. Para poder hacer esta presentación me tocó pedirle permiso a mi esposa 8 días antes. ¿Qué busca el feminismo? El feminismo
busca la igualdad de derechos. Liberación. La liberación femenina está llamada entre el feminismo, que quiere parecerse o ser superior al hombre, cuando también están errados los conceptos. Entonces, a raíz de la separación que hubo, entonces se cambiaron sus conceptos, el hombre se enseñorea de la mujer se siente sometida, pero ese concepto de sometimiento también está equivocado, porque la mujer piensa que el ser sometida está siendo esclavizada. En cierto sentido, en este concepto, sí está siendo esclavizada, pero cuando ya vemos en la palabra del Señor el sometimiento, es totalmente diferente. Igualdad de derechos. El liderazgo para la manipulación. La mujer piensa que al hacer esfuerzos, al estudiar más, no estoy diciendo que esté mal, sino que hay que prepararse, pero cuando ella busca esa preparación, cuando quiere ser mucho más que el hombre, busca es la manipulación. ¿Por qué busca la manipulación? Pues porque quiere igualar los derechos y aparte de eso hay pérdida de esa feminidad. Encontramos en la sociedad niñas muy bonitas, pero que se visten con la ropa de hombre y cuando uno las ve se paran así también. Entonces uno dice, pero esta niña tan bonita, pero ¿será hombre, será mujer? Pierde ese sentido especial de la mujer, ¿no? Inclusive pierde hasta el romanticismo. Nosotros estamos acostumbrados, nosotros de la época, Guillermo, Fabio, la mía, en conquistar, ¿no? Con una rosa, un poema, nosotros, yo gastaba un cuaderno entero y compraba esquelas, yo era el cliente número 1A de la papelería con las esquelas. Hasta me llamaban, mire, llegó la esquela de este corazoncito, la voy a llevar. Yo sí, porque le llenaba de corazones y de cartas a mi esposa. Entonces, eso se pierde porque la misma mujer ya no lo recibe. Entonces está parada por ahí y dice, ¿qué es eso? No, que una esquela que no, que va a usted, ¿qué le pasa? Madure. Entonces, pierde en ese sentido. Todo esto a raíz de que perdimos el horizonte. Pero Génesis 1:26 nos dice lo siguiente. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces dijo Jesús, hagamos al hombre, dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que se enseñoree. Él no dijo, hagamos solo al hombre para que se enseñoree sobre la mujer, ni hagamos a la mujer para que se enseñoree de los animales. Los creó a los dos con un propósito. A los dos eran iguales. Los dos tenían la misma capacidad de pensar. Entonces, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Hace 4 o 3 días hablamos de esa creación de imagen de Dios. Creación de imagen de Dios porque somos tripartitos. Entonces estamos creados con alma, cuerpo y espíritu. Por eso podemos discernir, podemos hablar, podemos relacionarnos y podemos ser seres pensantes. Y por eso somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Lo pagas? No, ahí está, entendido. Y dijo el Señor en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ayuda idónea. Fue lo que dijo el Señor que le iba a hacer al hombre. ¿Por qué le iba a hacer ayuda idónea? Porque necesitaba la perfección. Entonces el hombre complementó. Y ahí vemos las figuritas de rompecabezas, cómo encajan perfectamente el uno con el otro. ¿Sí? Gracias. ¿Cómo encajan perfectamente el uno con el otro? ¿Por qué? Porque las cosas que tiene ella no las tengo yo. Las cosas que yo tengo no las tiene ella.
Nos complementamos los dos para poder ser afines y generar una sola carne, como lo dijo el Señor. Entonces, cuando somos complemento y ella es ayuda idónea, no está diciendo el Señor que yo tenga que enseñorearme de ella, ni ella tiene que enseñorearse de mí, sino que somos complemento los dos. Los dos vamos a actuar, vamos a caminar juntos de la mano para un propósito especial. Para poder entender un poquito más el tema, vamos a ver lo que significa Adán. Lo tenemos en griego y en hebreo, el sentido, ¿no? Adán estaba escrito en hebreo. ¿Qué significa en griego? Pues antropos. Está escrito en griego antropos y en español significa hombre. Adán se refiere al hombre en el sentido genérico. Cuando hablamos de Adán estamos hablando de todos nosotros, ¿sí? Hombre, mujer, ese es el sentido genérico y hablamos de Adán. Hay unas referencias también en la Biblia que nos llevan a entender un poco más. Cuando Jehová nombró a los animales, nombró Sacar. Sacar y Nequebac. Está relacionado con el tema de macho y hembra, cuando hablamos de los animales. Entonces hablamos de Sacar, macho, Nequebac, hembra. Pero acá cuando vamos a mirar la parte del ser humano, entonces hay una aclaración. Y al hombre le colocó Ish, para el sentido de varón. Y a la mujer le colocó Isha. Y ahí vemos la relación. ¿De dónde fue sacada la mujer? De él. Y por eso es la terminación, ¿no? Ish, el hombre, y la continuación Isha. Y por eso fue cuando Adán la vio a la mujer y dijo Isha. Esto es carne, mi carne. Sí, y la vio hermosa y ahí sí entendió cuál era el propósito, el cambio, porque el Señor se la había puesto ahí, no para maltratarla. Para poderlo entender mucho más claro, entonces vamos a ver lo que significa unas buenas relaciones y cuál sería la relación perfecta. Vamos a encontrar en estos cuadritos mi deber y mi derecho. ¿Qué es un deber? Una obligación. Una orden. Sí. Es una norma o algo que yo debo hacer. Yo tengo que cumplir con algo específico. ¿Sí? ¿Y qué es un derecho? Algo. Un derecho adquirido legalmente que me pertenece y que yo tengo que hacer valer. ¿Sí? Entonces está mi derecho y está mi deber. ¿Qué sucede en el primer cuadrito? Cuando mi derecho y mi deber que están ahí solo van dirigidos hacia mí. Entonces vamos a encontrar en la parte derecha de mi mano, ¿sí? Mi derecho y mi deber, podemos colocar al hombre ahí y a este lado a la mujer. Hoy coloquemos primero a la mujer allá, que después se siente. La mujer allá y el hombre acá, aquí se pero sí, se nota el machismo. Entonces está la mujer allá con mi derecho y mi deber. Cuando esta mujer piensa que su deber está cumplido, porque sus derechos también lo exigen y lo hacen cumplir, entonces ella hace ejercer todo eso para ella, para beneficio propio. Y cuando yo en este lado pienso lo mismo, que lo que estoy haciendo y que lo que yo cumplo es para beneficio propio, entonces encontramos una relación conflictiva. Porque ahí yo estoy pensando en mi beneficio propio. Entonces no me importa lo que ella haga ni lo que diga. Si ella lo hace y eso es beneficio para ella, a mí no me interesa, pero yo cumplo con lo mío, así no compartamos y vivamos nada. ¿Qué genera esta relación conflictiva entre parejas o entre los seres humanos cuando encontramos esta serie de relaciones? Egoísmo. Separación. Egoísmo. Distanciamiento. Yo me coloqué egoísmo. Entonces nosotros entre ese egoísmo y ese egocentrismo, aunque el egocentrismo, bueno, va incluido. Entonces egoísmo es parte de las dos relaciones. Segundo cuadrito, vemos que mi deber y mi derecho están indirectamente marcados hacia la otra persona. Cuando pienso que mi deber es hacer lo que le pertenece a ella en el derecho,
y que la otra persona piensa que el deber es correcto a su derecho, encontramos otra relación. Encontramos una relación armoniosa. Reciprocidad. Reciprocidad, gracias don Guillermo. Entonces yo hago las cosas porque ella también me va a devolver. Es mi deber hacer esto porque voy a recibir un beneficio. ¿Sí? Yo lavo la loza porque mi esposa necesita hacer la comida. Y si ella se la come, correcto. ¿Qué nos genera esta relación armoniosa? La relación de armonía. Tranquilidad. Bien, tranquilidad. Nos genera paz. Y tú me agredes, y yo te agredo, yo hago lo que me toca, tú haces lo que te toca, y estamos tranquilos todos. Paz. ¿Cuál de esas dos relaciones sería la ideal? ¿La paz? Mejor. Pues la mejor, ¿cierto? Vamos a ver la tercera. En la tercera, mi deber, o el deber de ella, está marcada sobre mi derecho. Y mi deber o mi derecho está marcado sobre mi beneficio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo pienso que lo que me corresponde o mi deber es importante hacerlo para el beneficio de esa persona, no importan mis derechos. ¿Sí? Mis derechos no valen en este momento porque yo estoy buscando la felicidad de esa persona con la que yo estoy. Entonces, todo lo que yo haga, que sea para beneficio de esa persona, porque la amo. Y esa persona debería pensar en lo mismo, en esa cuestión. Pero, si todo lo que yo hago redunda en esta persona, y que esa persona sienta que todo lo que hace, sus derechos y sus deberes, son para ella misma, entonces estamos hablando de una relación especial. Esta relación especial debe ser en los dos sentidos. ¿Sí? Que si yo pienso así, yo pienso como el de la mano derecha, que todo lo que yo hago tiene que ser para esta persona, y que esta persona piense que todo es para ella, para la felicidad. Pero esta persona de acá debe cambiar las flechas para el lado de allá, para pensar que yo también soy importante. Entonces, cuando los dos hacen esa misma relación, se genera una relación sacrificial. Yo entrego todo lo que tengo para que esta persona sea feliz. Y tenemos una relación sacrificial basada en ¿qué? En el amor. Bien. Ya después de ver este concepto, entonces vamos a terminar con esto. La masculinidad como la feminidad son el resultado de un diseño divino. Dios colocó a través de su palabra y todo un diseño con un propósito de nosotros, para que nosotros seamos iguales, para que vayamos siempre por el mismo camino, pero basados en la función de una construcción social, independiente de lo que esta construcción social genere en nosotros. Nosotros siempre tenemos que basarnos en la palabra. Cuando dejamos de perder el horizonte o las prioridades, y lo dice aquí la palabra de Romanos, en Romanos capítulo 1, versículo 27, dice, y de igual modo, me voy a volver al 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entendencieron en lascivia unos con otros, contendiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Eso es lo que tiene que ver la función de la construcción social. Cuando nosotros perdemos nuestro referente, que es Jesucristo, y cuando perdemos de vista la palabra, que es nuestro manual de vida y cómo debemos comportarnos, entonces empezamos a distorsionar nuestros conceptos y empezamos a ver cosas del mundo. Pero cuando empezamos a trabajar y a ver que la palabra del Señor es clara en lo que nos dice y cuál es el sentido del ser humano, como la masculinidad, que está llamada en su sentido claro a proteger, a cuidar, a amar y a ser sometido,
porque el hombre tiene también que estar sometido ante Jesucristo, ante Dios, y entonces una mujer así puede someterse a un hombre porque lo va a encontrar cariñoso, amoroso, respetuoso, que conoce la palabra del Señor, y entonces esa sumisión va a ser de protección. Pero cuando la mujer encuentra a un hombre que no tiene a Dios en su corazón y que actúa de una manera agresiva, grosera, pues difícilmente va a ser sometida, entonces va a pensar en el concepto de esclavitud. Entonces, con esto quería terminar, presentarles el proyecto. Si hay alguna pregunta, don Guillermo. El hermano al principio habló de lo que dice la palabra aquí. Dice, y el marido se enseñoreará de ti. Dice la palabra así: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de sus preñeces, con dolor dará a luz los hijos, y tu marido se enseñoreará de ti. De pronto los hermanos vamos a leer esa palabra cuando el hombre se quiere enseñorear de la mujer, pero hay que saber interpretar acá, porque el Señor manda. Sí. O sea, el Señor da orden, y el Señor admite que el hombre se enseñorea de la mujer, pero de la manera que usted lo acaba de decir, es para protegerla, es para amarla, es para ayudarla, es para tener una convivencia. Porque de pronto hay personas que dicen, no, aquí la palabra dice que sí, yo me puedo enseñorear de ella porque te quiero, te apoyo. Sí, señor, y así Sí. lo es. Gracias, don Guillermo, la aclaración. Sí, señor, ese es el tema que vamos a hablar. ¿Alguna otra pregunta? Los cuidados que debemos tener, yo creo que medios de comunicación, las modas, que no contribuyen en nada a estos valores, sino por el contrario, son muy degradantes. Entonces la mujer quiere ser hombre, el hombre quiere ser mujer, y viceversa. Entonces, porque eso se lo alimenta la nueva moda. La tendencia. La tendencia es que hoy en día es como una moda. Eso, yo digo, ahorita los muchachos quieren nacer así porque no quieren, pero cuando ya sean más grandes, ya entiendan más, se van a dar cuenta de su error. Pero eso también equivale a que en el hogar hay que alimentar mucho sus valores. Sí, señora, gracias, Claudita. También hay que tener en cuenta que la sociedad es un medio de consumo, ¿no? Y nosotros como seres humanos queremos estar involucrados. Nosotros como seres humanos queremos pertenecer a algo. Y entonces para poder pertenecer, entonces distorsionamos nuestros preceptos y a veces queremos estar metidos o aceptar cosas que no son por la aceptación de otras personas. Señor. Sí, también otra cosa que uno ve normalmente en las parejas y es que afortunadamente la mala comunicación afecta mucho en lo que se pretende lograr, ¿sí? Porque pues, todos como seres humanos tenemos fallas y tenemos que lograr muchas cosas, tanto hombres como mujeres. Pero entonces de pronto la forma de decir de parte y parte no es la adecuada, y en lugar de ayudar lo que pasa es que destruye. ¿Por qué? Porque no se hace la forma exitosa para ayudar a que sea mejor o equivalencia, sino que se dice una forma que realmente en lugar de construir destruye y crear son divisiones. Gracias, José, por ese tema importante que es, claro, la comunicación, tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal, textual, es importante saber cómo se expresa uno, cómo dice las cosas, porque cuando uno las dice, es posible que la otra persona no entienda realmente qué es lo que le está diciendo, ¿sí? A veces uno quiere decir una cosa y la otra persona lo entiende mal,